¿Qué tal mi gente? ¿Cómo han estado? Espero que estén súper bien en este día. Les traigo un review sobre un video que hice hace 3 años. En este video trataba sobre las necesidades de las barreras para el aprendizaje y la participación en los alumnos. Cuando hice aquel video, estaba en segundo semestre de la carrera. Ahora que yo estoy en octavo, tengo otra perspectiva y se las quiero compartir. Estos dos conceptos fundamentales, necesidades y barreras, son fundamentales para la enseñanza, y también de los cuales rescato a algunos autores para la elaboración de mi documento recepcional, y se los quiero compartir en este video. Primero, las necesidades. Es cuando un alumno tiene dificultades para acceder a un aprendizaje con relación a sus demás compañeros. Esto puede deberse a diferentes factores. Uno de ellos es factor interno, ya sea por la propia discapacidad, por el propio trastorno o por ciertas características, como por ejemplo su lugar de origen, tal vez sea un extranjero y no conoce la lengua materna del país en el que está, o también alguna situación económica para acceder a un aprendizaje, o también por la orientación tal vez política, religiosa o sexual, o por factores externos que podrían ser el contexto sociofamiliar o también a la falta de un fortalecimiento en aquellos aprendizajes, que obviamente al no ser estimulado en casa, entonces va a tener desde luego un rendimiento bajo a comparación de algunos de sus compañeros, que tal vez sí tengan ese fortalecimiento en casa. Ahora, las necesidades que presenta mi alumna, caso que, repito, mi documento recepcional trata sobre el fortalecimiento del concepto de número mediante la gamificación en una alumna con discapacidad intelectual en CAP. Las necesidades que encontré en ella son que deben de fortalecerse la correspondencia, la clasificación y la seriación. Esos tres puntos son fundamentales para el desarrollo del concepto de número, porque una de las situaciones en las que pude observar es que mi alumna tiene mucho la memorización de los números, más no a su análisis. Un ejemplo de eso es que si le pides 5 pelotas, te puede traer 3, 4 o incluso hasta 7. Hay una memorización, sabe los números, pero no hay un análisis, no hay una reflexión, no hay una correspondencia. Entonces, es aquí donde se debe de fortalecer para desarrollar esos tres aspectos que son importantes para posteriormente adquirir el concepto de número y desde luego pasar luego a las sumas, a las restas y a las multiplicaciones, etc. Ahora, las barreras. Supongamos que este mouse es un alumno. Entonces, las barreras se encuentran en el entorno, en el contexto que vive el alumno, más no el alumno. En el nuevo enfoque se maneja que las barreras están en el contexto alrededor del alumno. Estas pueden ser, y retomo el autor Cheita, que es uno de los autores que me fundamento para la sustentación de las barreras en mi documento recepcional, que son políticas, culturales y prácticas, mismas que son retomadas bajo la inclusión bajo la inclusión educativa. Las culturales hacen referencia a cómo es el comportamiento de los docentes o del personal de la escuela, o también del personal de la comunidad, etcétera. Pero en este caso voy a hablar sobre la escuela. ¿Cómo es el comportamiento? ¿Cómo es el trato que hace el maestro hacia sus alumnos que presenten tal vez alguna discapacidad, algún trastorno o alguna condición que sea externa a estas? Por ejemplo, que sea un alumno extranjero, tal vez por
su nivel socioeconómico, tal vez reciba discriminación o algún desinterés. O tal vez, supongamos esto, que una persona va a un hospital o a otra institución pública o privada. Entonces recibe un trato inadecuado por el simple hecho de tener discapacidad o trastorno, o por su nivel socioeconómico, o tal vez por ser extranjero. Ahí existe una barrera cultural. Y de hecho, de las tres que existen, la cultural, es la más difícil, porque aquí hace referencia a las creencias que tenga una persona. Entonces, siempre que se encuentre ese tipo de situaciones, es fundamental orientar a la persona, a mostrarle cómo debe de comportarse, a mostrarle que está dentro de una escuela y que en una escuela se tiene el mismo respeto hacia todos los alumnos, no solamente a unos cuantos, y a los que no te agraden, pues los vas excluyendo, sino que en realidad es a todos. Ahora, las barreras políticas hacen referencia a toda la legislación y a la gestión escolar y cómo se maneje desde la cabeza de la escuela, o sea, la directora y personal que está por encima de la directora, como por ejemplo los supervisores, cómo es el trato, cómo es el comportamiento que tienen estos ante una situación de discapacidad. Por ejemplo, supongamos que hay en una escuela un alumno nuevo en el que ingresa con discapacidad motriz. Obviamente la escuela no tiene, supongamos, rampas ni tampoco una silla de ruedas. Tienen que gestionar eso para la elaboración de la rampa y también para la adquisición de la silla de ruedas. Ahora, supongamos que la directora no hace el movimiento, no tiene interés o tal vez tiene la idea de hacerlo en un futuro, pero por el momento no presta mucho interés. Entonces es aquí donde se crea o existe una barrera política dentro de la propia escuela. Es decir, también es el comportamiento que tengan las autoridades educativas, supervisores, directores y maestros ante su población. Por último, las barreras prácticas hacen referencia a los conocimientos, a la forma de enseñanza, a la forma de intervenir de los materiales y también la forma en el que el maestro aborda sus clases, cómo es la forma en el que el maestro conoce los estilos y ritmos de aprendizaje, los intereses de sus alumnos, porque si no los conoce y tampoco tiene una evaluación que respalde su trabajo, una evaluación inicial, intermedia y final, ¿cómo va a conocer cuáles han sido los avances o retrocesos de sus propios alumnos? Entonces, si no tiene nada de esto el docente, existe una barrera práctica. Entonces, para resolver esto, el maestro debe de acudir a centros para tener un reforzamiento en aquellos aspectos que requiere fortalecer. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que estamos en una aula de clases y para el nuevo ciclo escolar ingresa un alumno con autismo o con TDAH, lo que ustedes quieran. Entonces, la maestra no conoce nada de autismo, ni tampoco nada de TDAH. ¿Qué debe de hacer? ¿Comportarse como se comportaría con el resto de los alumnos? Por supuesto que no, sino que como no conoce, ahí se crea una barrera. Pero al momento en el que ella ingresa a un curso o se informa sobre cómo tratar, cómo abordar temáticas en un alumno con autismo o con TDAH, esa barrera disminuye o desaparece. Entonces, son conceptos fundamentales que a primera vista podrían verse como difíciles, pero una vez que los ves en la práctica, tienes una idea mucho más completa de lo que significan las necesidades
y las barreras por el aprendizaje y la participación. Nos vemos. Chao, chao.